Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Agradecemos a Dios la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes a través de el audio de su emisora web cristiana Vino Nuevo Radio, y también estamos llegando a través del video en directo por medio de nuestro Facebook Live, Ministros de la Palabra, en nuestra plataforma de Facebook Live. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña en esta hermosa noche de palabra. Les recuerdo que todos los lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche, tenemos un compromiso con cada uno de ustedes, una hora de palabra, una hora donde traemos palabra del cielo, voz de lo alto, para animarnos, para ayudarnos, para procurar ser mejores cristianos y mejores cristianas. Hoy es una noche de estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de Jesús. Todos los lunes hablamos de Jesús, y lo estamos haciendo a través de 250 acontecimientos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, desde las profecías mesiánicas hasta su ascensión al cielo. Hoy corresponde hablar el tema que hemos denominado Jesús le predica a los gentiles. Antes de iniciar ese tema, vamos a orar. Una vez más, agradecemos, Señor, el privilegio que nos das de predicar tu palabra a través de las ondas de audio y de video, por medio de las plataformas digitales. Pedimos que cada corazón en esta noche que esté conectado e interesado en tu palabra, en ser edificados, que puedan recibir esa respuesta y esa guía a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este espacio, y pedimos, Señor, que desde ya nos des toda tu cobertura, en el nombre de Jesús. Amén. Hablemos de Jesús. Ese es el tema que nos corresponde en esta noche. Les recuerdo rápidamente que los 4 evangelios de la Biblia que nos hablan acerca de la historia de Cristo Jesús son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este estudio de 250 acontecimientos lo hemos combinado mediante una armonía. Hemos tomado los 4 libros y hemos hecho una combinación para poder crear una relación cronológica de la vida de Jesús en 250 acontecimientos. Esta armonía se divide en una serie de sucesos, dentro de los cuales vamos a encontrar parábolas, milagros, profecías mesiánicas registradas en el Antiguo Testamento y cumplidas en el Nuevo. Vamos a ver sucesos en el día de reposo, etcétera, etcétera. En ese momento nos encontramos en el acontecimiento número 26 de 250 acontecimientos que tenemos que ver en el recorrido y desarrollo de este megatema. Hablemos de Jesús. Todos los lunes hablamos de Jesús. El acontecimiento número 26 usted lo encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 19 y 20. Y ese acontecimiento tiene que ver con el encierro de Juan el Bautista en la cárcel por parte de Herodes Antipas. Vamos a la palabra. Pero Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, siendo reprendido por Juan el Bautista, acaso de Herodías, mujer de su hermano Felipe, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta,
que encerró a Juan el Bautista en la cárcel. ¿Por qué Herodes Antipas encierra a Juan el Bautista en la cárcel? Bueno, Juan el Bautista ya había dicho que era necesario que él menguara para que Jesús creciera. Jesús va a iniciar su ministerio y Juan el Bautista ya está terminando el de él. Herodes lo encierra en la cárcel. Juan no saldrá más de la cárcel, será decapitado en prisión. La pregunta es, ¿por qué Herodes Antipas encierra a Juan el Bautista en la cárcel? Bueno, Lucas 3, 19 y 20 es claro cuando dice que Herodes Antipas se había dejado la mujer de su hermano, o sea, estaba conviviendo con su cuñada, que terminó siendo su mujer. Juan el Bautista desnuda ese grave pecado. A a Herodes Antipas no le agrada y por tanto encierra a Juan en la cárcel. Ya más adelante veremos el desenlace de Juan el Bautista. El acontecimiento número 27 tiene que ver con el primer contacto que hace Jesús en el desarrollo de su ministerio y tiene que ver con una mujer samaritana. La primera predicación de Jesús no se realiza a los judíos, se realiza a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Aquellos que no son judíos. Juan capítulo 4, versículo del 3 al 8 dice la palabra del Señor. Salió de la región de Judea y regresó Jesús a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua. Eran como las 12 del mediodía y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo y en eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Dentro del trabajo que las mujeres desarrollaban en el contexto histórico, hermano y hermana, uno era sacar agua. Se sacaba agua del pozo para diversos usos domésticos. Sin embargo, es interesante porque la mujer samaritana va hasta el mediodía. Como los samaritanos eran odiados por los judíos porque se consideraban medio judíos o nada del todo judíos, muy probablemente esa mujer no quiso encontrarse con las mujeres judías y por eso es que va hasta el mediodía a sacar agua. Sin embargo, en un momento trascendental de la vida de esta mujer, aparece Jesús. Jesús aparece en la vida de todo hombre y de toda mujer en un momento exacto, importante. Y hay un encuentro de Jesús con esta mujer. Jesús está cansado, viene haciendo un largo viaje y le dice a la mujer que le dé un poco de agua. Recordemos que los samaritanos vivían dentro de la nación judía y eran considerados por los mismos judíos como judíos impuros, o sea, no eran judíos legalmente hablando, o esa era la consideración que tenían los judíos y el reproche hacia los samaritanos. Los samaritanos aparecen o tienen su génesis en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Recuerde usted que 722 años antes de Cristo, el rey de Asiria trae, una vez que invade Israel y aniquila totalmente el reino del norte, lo que hace es traer personas extranjeras y repoblar una parte de Israel. Estos extranjeros se mezclaron con los judíos y lo que provocaron fue un mestizaje, una mezcla donde no eran judíos de cepa, judíos naciendo de judíos, sino que empezaron a mezclarse judíos con extranjeros y de ahí es de donde proceden los samaritanos. Los judíos que se consideraban verdaderos, sin contaminación con personas extranjeras, odiaban a los samaritanos. Sin embargo, Jesús no tiene ningún problema. Jesús va a Samaria. Jesús nos demuestra que el Evangelio es para todas aquellas personas que quieren recibirlo a Él con corazón contrito y humillado, sin distingo de género, sin distingo de nacionalidad o de clase social. Jesús acepta a todos los hombres y mujeres que vienen a Él. Él mismo ha dicho que Él no rechaza a nadie que le busca de corazón sincero. Cuando vamos al Evangelio de Juan,
En el capítulo 4, versículo 13, Jesús le dice a la mujer: cualquiera que beba de esa agua, hablando de el líquido, pronto volverá a tener sed. Pero los que beban del agua que yo doy, nunca tendrán sed jamás. Esta agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que Él es un río de agua viva que calma al sediento. Toda aquella persona en este mundo, hermano y hermana, que tiene sed del Señor, que viene sedienta, agotada, cansada, buscando agua fresca, buscando renovar su vida. Alguien dijo que el agua es vida, claro. Usted viene muy cansado, se toma un vaso de agua y cambia su semblante. Usted viene muy estresado, se mete al baño, recibe una ducha y totalmente le cambia a usted el clima. Eso es lo que hace Jesús. De una manera analógica, hace una analogía con el agua. Él se convierte en esa agua que calma la sed espiritual de toda persona que viene a buscarle. En Juan capítulo 4, versículo 25-26, hay algo muy interesante, porque en ese encuentro con la mujer samaritana, la mujer le dice a Jesús: yo sé que va a venir el Mesías. También los samaritanos creían que un Mesías iba a venir, un ungido. Y cuando Él venga, dice la mujer, nos lo explicará todo. La mujer no se daba cuenta que Cristo estaba a su lado. No le pasaba por la cabeza que el Mesías ya había venido. Y es entonces donde Jesús le quita la venda de los ojos y le dice a Juan capítulo 4, versículo 26, ese soy yo, el que está hablando contigo es el Mesías. La mujer quedó claramente sorprendida, claramente con los ojos abiertos. No se daba cuenta que estaba hablando con aquel que durante muchísimo tiempo el mundo había estado esperando. Es muy hermoso cuando Jesús en Juan capítulo 4 versículo 34 le dice a la mujer que su comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Si alguien tenía claro el trabajo para cual Dios lo había llamado, ese era Jesús. En otra versión, el mismo texto de Juan 4:34, Jesús dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Y Jesús termina su obra cuando en la cruz exhala la última frase al decir: consumado es. Jesús tenía claro que debía de hacer la voluntad de aquel que le había enviado y que tenía que terminar la obra para la cual había sido llamado. Ese es un gran ejemplo, hermano y hermana, para usted y para mí en esta noche. Aquello que Jesús nos ha encomendado, aquella obra que Jesús nos ha dado, no es para hacerla en 3 meses, en 5 años o en 10 años. La obra tiene que hacerse mientras estemos en vida aquí en la tierra, y la obra se termina en el momento en que exhalamos la última bocanada de aire. Es muy importante que entendamos que mientras estemos en esta tierra, como decía el apóstol Pablo, yo quisiera estar presente con el Señor en ese momento. Para mí es 1000 veces mejor. Pero si voy a estar en esta tierra, si voy a quedarme aquí donde estoy, decía el apóstol Pablo, yo quiero serle útil al Señor. Tu vida tiene un propósito, si solo si eres útil en las manos de Dios para cumplir sus propósitos, como un engranaje dentro del todo el plan estratégico que Dios tiene para el mundo. El mismo Jesús dice en Juan capítulo 4, versículo 36, acerca de las recompensas que Dios está dispuesto a darle a todo hombre y toda mujer que cumple su labor. Jesús dice: a los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Vean qué interesante. Está hablando acerca de sembrar el Evangelio y de los frutos que el Evangelio genera a través de ese trabajo que hacemos con el Señor. ¡Qué alegría! Dice Jesús, le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo
y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Exactamente eso era lo que el apóstol Pablo le decía a los corintios. Uno siembra, el otro cosecha. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? Lo único que somos es servidores, hermano y hermana, en las manos de Dios. Aquí no se trata de quién hace una cosa o quién hace otra, sino de hacer el trabajo para el cual hemos sido encomendados y del cual sabemos que el Señor nos va a recompensar cuando cumplamos la obra que Él tiene para cada uno de nosotros. El acontecimiento 29 es muy hermoso porque muchos samaritanos ese día creyeron en Jesús. Juan capítulo 4 versículo 41 y 42 nos dice que la mujer sale corriendo a decirle a todas esas personas que había encontrado al Mesías, y dice que muchos creyeron al oír lo que él mismo decía. Estaban escuchando a Jesús y le dijeron a la mujer: ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. ¿Qué es lo que hace la mujer cuando escucha al Mesías? Inmediatamente se va a buscar a otros, a contarles que ha encontrado al Mesías. Estos entonces van directamente donde el Mesías y ratifican lo que la mujer les ha dicho. Ahora creemos, dicen esos samaritanos, no solamente por lo que tú nos dijiste, sino porque también nosotros le hemos oído y de verdad sabemos que eres el Salvador del mundo. Personas despreciadas, personas odiadas por los judíos, personas que para el pueblo de Israel no valían absolutamente nada, porque no eran judíos de cepa. Esos hombres y esas mujeres estaban más receptivos y más deseosos de escuchar el mensaje del Señor y de aceptarlo. No te puedes quedar, hermano y hermana, con ese mensaje solo para ti. Tienes que transmitírselo a los demás. De alguna manera tienes que hacer llegar ese conocimiento. Si conociste al Mesías, tienes que llevar a otros también para que tengan un encuentro personal con el Mesías. Ese es su trabajo y ese es mi trabajo también. El acontecimiento número 30 de 250 acontecimientos que vamos a ir desarrollando todos los lunes hasta que el Señor nos permita hacerlo, tiene que ver con una predicación que Jesús hace en Galilea. Ahora nos vamos a trasladar al Evangelio de Mateo. Recuerden que estamos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay acontecimientos en la vida de Jesús que lo vas a encontrar en los 4 evangelios. Otros los encontrarás solo en 3, otros solo en 2 y otros solo en 1. En este caso, el número 30, lo vamos a ver desde el punto de vista de Mateo. Así es que vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 12 al 14. Recuerde que si no tiene tiempo de buscar en su Biblia o de anotar los pasajes, a partir de las 9 de la noche, ese mensaje queda grabado en nuestra galería de videos y usted puede consultarlo con toda la calma. Mateo, capítulo 4. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba en la cárcel, como lo vimos anteriormente, se marchó a la región de Galilea, pero ya no volvió más a su casa de Nazaret. Recuerde usted que Jesús crece, es criado en Nazaret, vive en Nazaret. El tallercito de carpintería se encontraba en Nazaret, pero ya nunca más vuelve a su casa original en Nazaret, sino que se va a Capernaum, que se convierte en el centro de operaciones de todo el ministerio de Jesús, en todos los alrededores de Galilea. Este pueblo se encuentra a orillas del lago de Galilea. Claro, Capernaum era un lugar donde entraban y salían mercaderes, soldados, personas extranjeras y de todo tipo que comercializaban. Allí vivieron las tribus israelitas de Zabulón y de Neftalí. Recuerden, de las 12 tribus de Israel, Neftalí y Zabulón se trasladaron a las orillas del lago de Galilea. Y así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Hay una profecía que tenemos que examinar, que es la número 4, y tiene que ver con que el Mesías iba a ser luz en la tierra de Zabulón y Neftalí. La mayor parte del ministerio de Jesús será desarrollada en Galilea. Jesús nunca en su ministerio terrenal se trasladó a más de 250 kilómetros,
no fue por muchos lados, se concentró en una área geográfica relativamente pequeña y de ahí no se movió. Sin embargo, esa zona había pertenecido originalmente en la repartición de la tierra prometida a la tierra de Zabulón y Neftalí. Isaías lo había profetizado. Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que suba angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro, dice Isaías, honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar y al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz les ha resplandecido. ¿Cuál era esa luz que iba a llegar a las tierras de Zabulón y Neftalí según Isaías? Ese iba a ser Jesús y todo el ministerio que iba a desarrollar en esa región geográfica. Por eso es que cuando vamos a Mateo capítulo 4 vemos el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Es importante, hermano y hermana, que entendamos que el Antiguo Testamento es parte importante y vital de la Biblia como un todo. Los días viernes, en ese su espacio, en Paz Me Acostaré, estamos desarrollando una serie de temas a la luz del Antiguo Testamento, raíces bíblicas del comportamiento cristiano. Todos los viernes estamos tomando temas del Antiguo Testamento y los estamos desarrollando. Están cargados, riquísima, de una doctrina espiritual para edificar su vida y para edificar mi vida. Así es que le invito desde ya que nos acompañe todos los viernes, porque los viernes estamos concentrados en el Antiguo Testamento. Esto que dijo Isaías de Neftalí y de Zabulón se cumple. El Nuevo Testamento, hermano y hermana, tiene más de 400 referencias del Antiguo Testamento. Por eso es lo importante de esa porción bíblica del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 4 dice: así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad vio una gran luz. Neftalí y Zabulón fueron grandemente bendecidos, porque en sus tierras es donde Jesús desarrolló la gran mayoría de su ministerio. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, allí brilla una luz. Y eso tiene una connotación espiritual muy hermosa para usted y para mí, porque donde uno cree que ya no hay nada que hacer, donde uno cree que la persona ya está tan perdida, tan alejada de Dios, en esa oscuridad, hermano y hermana, puede brillar la luz. Donde uno piensa que ya no hay nada que hacer, que ya nada va a crecer, el Señor Jesús llega y siembra en el corazón del hombre esa semilla de amor, esa semilla de esperanza. El hombre y la mujer la toman y donde no había nada, empieza a florecer una vida que ama al Señor, que reconoce al Señor, que se arrepiente de su vida anterior y que está dispuesto a servirle. Hermano y hermana, mientras hay vida, hay esperanza. El más malo de los malos siempre tendrá esperanza. La tierra de Neftalí y Zabulón, abandonadas, olvidadas, hasta aquí llegó la luz de Cristo para hacerlos brillar. Es muy interesante cuando Jesús empieza su ministerio. Lo que marca el inicio del ministerio de Jesús es el encarcelamiento de Juan el Bautista. Cuando vamos a ver ese mensaje primero que Jesús desarrolla, vemos algo muy importante, y es que es un mensaje muy idéntico al mensaje que Juan el Bautista también había desarrollado. Mateo capítulo 4, versículo 17. ¿Cómo inicia el mensaje de Jesús? Mateo 4, 17. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar. A partir de entonces, estamos en el arranque del ministerio de Jesús. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Este fue el mensaje con el que Jesús arranca su ministerio terrenal. Pero cuando yo me voy a ver cómo arranca su ministerio terrenal Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, leo textualmente:
Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué diferencia tiene el primer mensaje de Jesús y cómo arranca Juan el Bautista su ministerio? ¿Qué diferencia hay entre ambos mensajes? Ninguna. Porque, hermano y hermana, el mensaje no cambia. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tener totalmente claro. Usted y yo como pregoneros de Cristo, usted y yo como heraldos del Señor, usted y yo que le estamos abriendo y preparando el camino del Señor para su segunda venida, tenemos que pregonar exactamente el mismo mensaje al mundo. Aquí, en la China, en Rusia, en Alemania, en Estados Unidos, donde sea, el mensaje es exactamente igual. Es un mensaje que no se puede adulterar y es un mensaje que no va a cambiar. Al mundo tenemos que decirle: arrepentidos de sus pecados, vuélvanse a Dios, el reino de los cielos ha llegado. Estamos bajo la gracia, estamos con la oportunidad hoy, hermano y hermana, de que el Señor transforme la vida de todas las personas, si ellas así lo quieren. Por eso es que el mensaje de Jesús es el mismo mensaje de Juan el Bautista y es el mismo mensaje que usted y yo hoy debemos proclamar. Ahora, el acontecimiento número 31 es un acontecimiento muy hermoso porque tiene que ver con una sanidad. Jesús sana al hijo de un funcionario de gobierno. Juan capítulo 4, versículo 46. Veamos esa sanidad de Jesús, ese milagro de Jesús sobre el cuerpo físico de una persona. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Lo ubico en la situación. Jesús está en Caná de Galilea. En ese lugar hay un funcionario de gobierno del rey y su hijo está muy enfermo. Continuando la lectura, en el versículo 49, este hombre se acerca a Jesús y le dice: Señor, por favor, haciendo una súplica, textualmente lo dice el pasaje, ven ahora mismo antes que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: váyase para su casa, porque su hijo vivirá. Jesús y el funcionario de gobierno se encuentran en ese momento a 32 kilómetros de distancia de donde el funcionario vivía. 32 kilómetros los separaban a Jesús y a ese oficial de donde vivía y se encontraba el niño que estaba enfermo. Lo único que Jesús atina a decirle al hombre es: váyase para su casa, porque su hijo va a vivir. No le dio una receta médica, no le dio un conjuro. Jesús no se acerca ni se traslada esos 32 kilómetros hacia la casa del funcionario del rey, sino que simplemente le dice al hombre: váyase tranquilo, porque su hijo va a vivir. Y hermano y hermana, es aquí donde verdaderamente la fe es la única que puede hacer algo al respecto. Porque continúa diciendo el pasaje de Juan 4, 49 y 50, que el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. No sabemos el nombre de esa persona. No sabemos absolutamente nada de él. Lo único que sabemos es que es una persona que tiene una necesidad, que se acerca a Jesús, que Jesús le dice que lo único que tiene que hacer es creer en él, y él está dispuesto a hacerlo, y nunca más, aparentemente, Jesús se vuelve a encontrar con este hombre. El hombre, a partir de ese momento, emprende el camino a su casa. Un camino que le iba a llevar casi 24 horas en llegar
a su casa, porque cuando continúa leyendo Juan capítulo 4 versículos 51 al 53, dice que el funcionario empezó a caminar hacia su casa, se despide de Jesús, no le vuelve a ver más, le cree a Jesús y emprende su viaje. Cuando va de camino, aparecen algunos sirvientes de ese funcionario, salen a su encuentro con una noticia. Léalo usted, Juan 4, 51 y 53. La noticia es que el niño está vivo y está sano. Llegaron muy contentos a decirle al hombre que el niño había sanado. Estos sirvientes no tenían ni siquiera la más mínima idea de cuál había sido la razón, el milagro que se había gestado en la vida, en la parte fisiológica de ese niño. Ellos no tenían idea cómo era que el niño había mostrado mejoría. Entonces el hombre les preguntó a estos sirvientes a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde. La fiebre de un momento a otro se le fue. El niño tenía mucha fiebre y a la 1 de la tarde la fiebre cesó. Entonces el padre, el oficial del rey, se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido, hermano y hermana, vean qué hermoso, en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como los de su casa creyeron en Jesús. Y esos, ¿cómo creyeron en Jesús? Si el encuentro lo había tenido el oficial del rey con Jesús, esos sirvientes y toda la casa del funcionario no se habían encontrado con Jesús. Y es aquí, hermano y hermana, lo que volvemos otra vez a rescatar y a reafirmar. El encuentro lo tiene el oficial con Jesús, pero él les cuenta a los de su casa, a sus sirvientes, a su familia, que ese día, a la 1 de la tarde, el día anterior, a la 1 de la tarde, Jesús le había dicho que ese niño iba a sanar, y él lo creyó. Jesús sanó a 32 kilómetros de distancia, porque, hermano y hermana, para Jesús no hay espacio, para Jesús no hay tiempo. Jesús sana en cualquier circunstancia, no importa la distancia, no importa lo que hayan dicho los médicos, simplemente lo que Jesús quiere es que tengas fe en Él. Cree, váyase para su casa y a partir de ese momento créale al Señor. Y todos los de la casa creyeron en Jesús. ¿Por qué? Porque ese hombre testificó de que había suplicado a Jesús por la sanidad de este niño y el Señor lo había sanado. Y él también lleva el mensaje de salvación a todas esas personas. La sanidad de este niño también se convirtió en testimonio para salvación de todos aquellos que vivían en la casa de este oficial romano. Los 250 acontecimientos en la vida de Jesús, en su ministerio, lo hemos reagrupado en 5 grandes bloques. Del acontecimiento 1 al 15, estuvimos hablando acerca del nacimiento y los primeros años de Jesús. Usted puede, hermano y hermana, repasar todos estos mensajes en nuestra galería de videos. Está claramente identificado cada uno de estos videos, y si usted se incorpora hasta el día de hoy con nosotros, todo lo que hemos visto de aquí para atrás, usted lo puede revisar en nuestro perfil de Facebook, y ahí están todos los mensajes que hemos desarrollado de este megatema. Del acontecimiento 1 al acontecimiento 15, hemos visto los nacimientos y primeros años de Jesús. Del acontecimiento 16 al 31, hemos visto lo que fue su primer año de preparación. Hasta ese acontecimiento que vimos con el oficial del rey, aquí termina su primer año de preparación. Vendrá a partir del acontecimiento 32 al 90 su año de popularidad, del acontecimiento 91 al 182 el año de oposición,
Y a partir del 183 al 250, todos los acontecimientos que se dieron a partir de la última semana de Jesús en la tierra y su ascensión. Vamos a iniciar a partir del acontecimiento 32 con el año de popularidad de Jesús. Y lo vamos a ver en nuestro próximo segmento después de esta breve pausa. Quédese con nosotros. Esta señal es de Vino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Agradecemos a los hermanos que se han incorporado en esta transmisión en vivo y en directo a través del audio de Vino Nuevo Radio y también a través del video de nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Estamos en esta noche desarrollando el megatema Hablemos de Jesús. Y el tema que corresponde en esta noche es respecto a la predicación que Jesús hace a los gentiles y el inicio de su ministerio. Gracias a los hermanos que nos están reportando su sintonía. Hoy estoy viendo por primera vez a nuestra hermana Elvia Angulo. Dios te bendiga, hermana Elvia. Gracias por acompañarnos. Esperamos en esta noche estarte bendiciendo y edificando a través de la palabra. Acontecimiento 32 de 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Este acontecimiento tiene una particularidad, y es el rechazo que recibe Jesús en su propio lugar de crianza. Lucas capítulo 4, versículo 16. Cuando Jesús llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día del reposo, y se puso de pie para leer las Escrituras. Jesús tenía una particularidad todos los sábados, y era entrar a las sinagogas. Ese era el día en que se hacía una liturgia. La sinagoga era un lugar de reunión, y Jesús siempre llegaba los sábados a ese tipo de reuniones, y le permitieron que leyera las Escrituras. Ahora, dice la palabra del Señor. Isaías, leyendo, Jesús va a leer en la sinagoga una profecía que se encuentra en Isaías, y es la profecía número 5 que tenemos que ver en este estudio, porque está en el Antiguo Testamento y se cumple en ese acontecimiento. Vamos primero a la profecía. Isaías capítulo 61 versículo 1 y 2 dice: el Espíritu del Señor, el Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Jesús está leyendo Isaías capítulo 61 versículo 1 y 2. Dice Lucas capítulo 4 versículo 20 que cuando Jesús cierra el libro y lo devuelve al encargado de la sinagoga, se sienta. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo, y es aquí donde Jesús aprovecha el momento para decirles: hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. O sea, de quien Isaías 61 está hablando, estimados señores y señoras que están presentes en esta sinagoga, es de mí. Aquí está de quien habla Isaías 61. Nada más imagínense toda la incredulidad que se gesta en el momento en que Jesús hace esta maravillosa declaración, porque continuamos leyendo en Lucas capítulo 4 versículo 28 al 30,
cuando nos dice: al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Jamás iban a aceptar que esa persona que acababa de leer ese mensaje se autoproclamara como el Mesías. Se levantaron de un salto. Nada más imagínese el acontecimiento. Lo atacaron. Lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Me imagino que lo golpearon, porque dice que lo llevaron a la fuerza. Querían arrojarlo por el precipicio. Hermano y hermana, aquí hay toda una connotación espiritual en eso que estamos leyendo, porque es el mismo Satanás tratando de aniquilar a Jesús por el mensaje que estaba transmitiendo en ese momento. Satanás no se va a quedar quedito y tranquilo. Cuando te decides a proclamar el mensaje del Señor, cuando te decides a servir a Dios, cuando te decides a meterte en las cosas del Señor, Satanás no se va a estar quedito y procurará por todos los medios de dañarte, por todos los medios de cerrarte la boca, por todos los medios de impedir que hagas el trabajo para el cual Dios te ha llamado. Pero yo te voy a decir algo. Lo que el Señor ha puesto en tus manos, hermano y hermana, Él lo va a respaldar. Él te va a ayudar, Él te va a proteger y Él te dará las armas necesarias para que cumplas la tarea que te ha encomendado. Querían arrojarlo por el precipicio, pero dice, por obra divina, que Él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Aún no había llegado la hora en que Jesús padeciera y muriera. Pero vean cómo no más iniciando su ministerio, Satanás empieza ya a trabajar en pos de aniquilar a Jesús. Sin embargo, todavía hasta ese momento su hora no había llegado. Acontecimiento 33 tiene que ver con 4 pescadores. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y también a Andrés, que echaban la red en el agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó y les dijo: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Ellos eran pescadores de peces, pero Jesús no quería que siguieran en el oficio de la pesca marítima. Jesús quería que se convirtieran en pescadores de hombres, y dice que a partir de ese momento todos ellos dejaron las redes y siguieron a Jesús. Porque si hay algo, hermano y hermana, que espera a Jesús, es que en el momento en que Él te llame, usted le siga. Y eso que estamos leyendo aquí, en Mateo capítulo 4, no es el primer encuentro de Jesús con esos hombres. Porque recuerde usted que ya habíamos visto anteriormente que Juan, el discípulo, y Andrés, que habían sido discípulos de Juan el Bautista, llegan a conocer a Jesús cuando Juan el Bautista les dice: ahí va el Cordero de Dios, síganlo, es a Él a quien tienen que seguir. Juan el discípulo y Andrés dejan a Juan el Bautista como discípulos y se convierten en seguidores del Maestro. Andrés va a buscar a su hermano Pedro y Pedro tiene un encuentro con Jesús. Lo que estamos viendo en Mateo capítulo 4, versículo 18, es que Pedro ya se había encontrado con Jesús, pero habían vuelto otra vez a lo que eran antes. Jesús va y los busca por segunda vez y les dice qué es lo que requiere que hagan a partir de ese momento. Ya no querían que volvieran a lo de antes. En ese segundo encuentro, Jesús les dice a esos hombres: a partir de hoy se convertirán en pescadores de hombres. No sé cuántas veces Jesús ha salido a tu encuentro. No sé cuántas veces Jesús te ha invitado a que te involucres en su obra. No sé cuántas veces el Señor te ha llamado. Usted tiene claro cuál es el llamado que Dios le ha puesto a usted en sus manos.
No sé si usted hasta el día de hoy sigue reticente. No sé si usted hasta el día de hoy sigue rechazándolo. No sé si usted hasta el día de hoy sigue poniendo excusas. Pero el Señor en esa noche te está volviendo a llamar. Y lo que Él espera de ti a partir de hoy es que dejes todo aquello que te estorba y que te pongas en ese momento en función y en acción de seguirlo y de cumplir el propósito para el cual Él te ha llamado. Hoy es el día para aceptar el llamado del Señor. Mateo capítulo 4 versículo 21 dice que pasando por allí vio a otros dos hermanos. Vio a Jacobo, Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan. Otra vez encuentra a Juan en la barca de su padre Zebedeo. Son otros dos pescadores remendando las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Vuelve a llamar a Pedro, vuelve a llamar a Andrés, vuelve a llamar a Juan. Parece ser que en esta segunda ocasión estos 4 hombres dejan ya definitivamente su vida anterior y se dedican al ministerio, a seguir a Jesús, a convertirse en sus discípulos y posteriormente en grandes apóstoles. El acontecimiento número 34 tiene que ver con la autoridad con la cual Jesús enseñaba y era reconocida y notoria por parte de todas las personas que le escuchaban. Lucas capítulo 4 versículos 31 y 32 nos dice: Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Todos aquellos que escuchaban a Jesús se admiraban de su enseñanza, dice la palabra, porque su mensaje, su palabra, era con autoridad. Una cosa es tener autoridad cuando hablas, y otra cosa es no tener autoridad cuando hablas. Por eso es que esa autoridad que Jesús tenía al hablar también se manifestaba en los milagros que Jesús realizaba. Vamos inmediatamente a Lucas capítulo 4, versículo 33, para observar el milagro número 3 que Jesús desarrolla durante su ministerio terrenal, o por lo menos el que tenemos registrado en los evangelios. Lucas capítulo 4, versículo 33. Este milagro tiene que ver con una posesión demoníaca. Dice la Biblia: había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¡Ah! ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret?, le está diciendo el demonio. ¿Has venido a destruirnos? El demonio está hablando en plural. O sea que no era solamente un demonio el que tenía poseído a esta persona, a este hombre. Yo sé quién eres tú, le dice el demonio, el Santo de Dios. Vean el reconocimiento que hasta los mismos demonios hacen de Jesús. Tú eres el Santo de Dios. Jesús lo reprende y le dice: cállese, salga de ese hombre. Y entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió sin hacerle algún daño. Usted, hermano y hermana, sabe que los demonios son criaturas rebeldes y limitadas. Una vez fueron ángeles al servicio de Dios, sin embargo, le compraron la idea a Satanás que podían llegar a ser igual a Dios, y un tercio de ellos sigue a Satanás, se rebelan contra Dios y son derribados y se convierten en lo que usted y yo hoy conocemos como ángeles caídos. Daniel capítulo 8 versículo 10 nos dice: fue tanto lo que creció, hablando de la rebelión de Satanás, que llegó a tocar las estrellas del cielo. Estrellas es símbolo de ángeles. A muchas de ellas las derribó y las pisoteó. Juan, en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículos 3 y 4, nos habla exactamente acerca de la caída de estos ángeles originales. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo, dice Juan. Vi un gran dragón rojo con 7 cabezas.
El dragón es símbolo de Satanás, y con 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Esos dos pasajes de Daniel y Apocalipsis lo que hacen es refrendarnos acerca de la rebelión de ángeles que originalmente fueron creados para servir a Dios, pero que se rebelaron y terminaron convirtiéndose en criaturas horripilantes que a partir de su rebelión y su caída son llamadas demonios, como el que había poseído al hombre, el cual Jesús acaba en ese momento de liberar. El acontecimiento número 35 de 250 acontecimientos que tenemos que desarrollar tiene que ver con una sanidad, y es la sanidad de la suegra de Pedro. Será el milagro número 4, y lo encontramos en Mateo capítulo 8, versículo del 14 al 15. Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró a la suegra de éste en cama y con fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella, y la fiebre se le quitó, y así ella se levantó y comenzó a atenderlo. Hay algo muy importante con este pasaje de Mateo, porque el mismo suceso lo encontramos en Marcos y lo encontramos en Lucas. Mateo nos dice que la suegra de Pedro, una vez que es sanada, se levanta y comienza a atender a Jesús. En Marcos nos narra el acontecimiento y nos dice que Jesús se le acerca, que la toma de la mano, como dice Mateo, y la levanta. Mateo dice que se levanta, Marcos dice que Jesús la levanta. En Lucas, que también es otro evangelio que habla acerca de ese acontecimiento, nos dice o nos amplía que Jesús reprende la fiebre que esa mujer tenía. Ninguno de los tres pasajes se está contradiciendo entre sí. Lo que estamos demostrando es que hay acontecimientos de Jesús que se encuentran en diferentes evangelios. Esta sanidad de la suegra de Pedro la encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas, pero no la encontramos en Juan. Hay algunas particularidades entre uno y otro, como ya la vimos. En Mateo capítulo 8, la mujer se levanta. En Marcos, Jesús la levanta. En Lucas, Jesús reprende la fiebre. Bueno, Mateo también nos dice que esta mujer tenía fiebre. Aquí lo importante de rescatar es que los acontecimientos no se contradicen entre sí, sino que validan efectivamente que este suceso fue real, que este suceso ocurrió y que Jesús se glorificó en la vida de esta mujer a la cual sanó. Hay un acontecimiento muy interesante dentro de este mismo y tiene que ver con la sanidad en un día de reposo. Y es el conflicto que era sanar en ese día, porque el día de reposo era un día en el cual no se podía hacer absolutamente nada. Marcos capítulo 1, versículo 32, a la caída de la tarde, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado, trajeron personas de diversas enfermedades, expulsó a muchos demonios, hizo grandísimas obras ese día. Muchos, según Lucas 13, se indignaron de que Jesús sanara un sábado. El jefe de la sinagoga vino y le dijo a la gente: hay 6 días en los que se puede trabajar, que vengan esos 6 días para ser sanos y no el sábado. Vean qué increíble. La persona tenía una necesidad ese día. Los rudimentos y las reglas de los fariseos que ellos habían inventado no dejaban que esos milagros pudiesen ser efectuados. Sin embargo, vemos cómo el Mesías iba a cumplir su ministerio a favor de los necesitados, indistintamente de la situación en la que las personas se encuentren. Hermano y hermana, indistintamente de tu necesidad, sin importar el día ni la hora, Jesús está presto para ayudarte, para sanarte. Isaías 53 lo decía, versículo 4 y 5. Fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiésemos ser sanos.
Esa profecía se cumple en Mateo capítulo 8, versículo 17. Así Dios cumplió su promesa tal y como lo había anunciado a los profetas por medio de Isaías. Él sanó nuestras enfermedades. Hermano y hermana, tienes la garantía de que cualquiera que sea tu necesidad, el Señor la conoce, se duele de ella y puedes buscarlo en cualquier momento. Clama a mí y yo te responderé, y Él va a estar presto para acudir en tu auxilio. Así lo dice la Biblia, y así lo creemos los hijos y las hijas de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das en esta noche, Señor, por todas aquellas personas que han estado pendientes de este mensaje, que han recibido en su corazón una palabra fresca de ánimo y de bendición para sus vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Próximo miércoles, 8 de la noche, hay un tema muy interesante que traemos para ustedes y que hemos titulado Evidencias de una iglesia viva. Hermano y hermana, no se asuste, pero es muy probable que la iglesia a la cual usted asiste esté muerta. ¿Cómo sabe usted si la iglesia en la cual usted se congrega está viva o está muerta? El próximo miércoles a las 8 de la noche estaremos hablando de cuáles son las evidencias que a la luz de la palabra indican que una iglesia está floreciendo, que está viva, que está cumpliendo los propósitos de Dios. Próximo miércoles, 8 de la noche. Continúe con nosotros en esta su emisora, Vino Nuevo Radio. Yo, por mi parte, quiero bendecirlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.